Hey guys, welcome to another episode of Hispanos with Power. Por si no lo sabían o son nuevos al canal, mi nombre es Isa y nuestro canal se toma temas relevantes a aquellos que son primera generación como nosotros, First Gen. Partimos nuestras historias y cosas que hemos aprendido durante los años que queremos compartir con nuestra comunidad hispana, latina, para que ojalá no tengan que batallar o tener las mismas situaciones difíciles que nosotros tuvimos en algún tiempo. Este episodio en particular es parte de mi miniserie de cosas de que yo hubiera querido saber antes de que tuviera que lidiar o vivir ciertas cosas. El episodio de hoy en general son cosas que quizás te pueden preparar antes de que vayas a tu primer trabajo o quizás si has tenido una situación algo difícil o no ideal con otros trabajos, tomar estas cosas en cuenta para tu siguiente trabajo. La primera cosa que vamos a hablar es la importancia de las primeras impresiones. Número 2, vamos a cubrir un poquito sobre los documentos esenciales que deberías de tomar en cuenta. Y número 3 es la importancia de básicamente no ser tú la razón por la que no sigues adelante. Dejar que tus miedos limiten a las cosas que tú crees que puedes hacer. Entonces, ojalá y estos temas sean interesantes para ustedes y sigan escuchando. Pero yo sé que tal vez esto no es para todos y si esa es tú o su situación, los invito a que vean algunos de nuestros videos que pueden disfrutar de nuestros episodios aquí en nuestro canal de YouTube o en el canal que tenemos de Spotify. Y también si quieren nos pueden seguir en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Pero bueno, como les decía, nuestra misión es tratar de ayudar a nuestra comunidad hispana. Ojalá esto se les haga útil. Si son cosas que tal vez alguien más pueda aprovechar, un tío, una prima, sus papás, incluso sus hijos, quien sea que esté escuchando, por favor compártanlo. Y si están interesados en escuchar de esos temas, quédense con nosotros. Número 1, que el primer tema que queremos tomar es la importancia de las primeras impresiones. Sabemos que la primera impresión no va a ser todo, pero es muy importante. Cuando nos aventuramos a agarrar ese nuevo trabajo, esa primera impresión puede ser fundamental a cómo les va en los siguientes días o tal vez hasta the duration, todo el tiempo que están en ese trabajo. Es importante recordar que las primeras impresiones son solo eso, ¿no? Que es la impresión inicial, pero hay muchas personas que toman esa impresión y que no se les olvida. Entonces, por esa razón queremos hablar de algunas cosas que pueden ser helpful, que les pueden ayudar para ustedes hacer la mejor impresión que puedan. De esas cosas, la primera que yo diría que es importante es la vestimenta apropiada, pero también profesional. Y apropiada en el sentido de que, por ejemplo, si vas a un trabajo, debas a vestir de alguna forma, pero si sabes que el trabajo, por ejemplo, es un poquito más formal, que normalmente es como de oficina, por ejemplo, y si vas a un lugar de comida rápida, en contraste a un trabajo de oficina, tu vestimenta va a ser un poquito diferente, pero al final del día va a ser algo que va a ser profesional, te vas a ver bien. Y hacer ese esfuerzo de escoger tu ropa o pintarte o cortarte el pelo, lo que sea que aplica para ti, es muy importante porque eso les deja saber a la empresa que tú estás interesado seriamente en un trabajo aquí. Entonces, por eso nosotros pensamos que esa es una de las
cosas que puedes hacer que te puede ayudar. Y eso es antes de que digas cualquier cosa, ¿no? Si quieres ir the extra mile, hacer ese extra esfuerzo de asegurarte que todo está muy bien, puedes ir a la página de internet de la compañía, y muchas veces ahí tienen algún, ya sea fotos de su empresa o algunos datos sobre qué es la vestimenta en un lugar así. Entonces pueden hacer búsquedas de esa forma también, si quieren hacer extra puntos. La segunda cosa que es muy importante todavía en el mismo conversación de tener una muy buena impresión inicialmente es la puntualidad y la actitud positiva. Si tú llegas a tu entrevista tarde o llegas y te están hablando y tú dices, ok, yeah, whatever, yeah, it's okay. Ya, está bien. O no hablas mucho con ellos, no estás comunicándote con ellos, vas a parecer como que no estás tan interesado en esa posición. Entonces, por eso es muy importante de que no con eso quiero también aclarar que no quiero decir que tienes que pretender ser alguien que no eres. Obviamente, por ejemplo, yo soy muy introvertida. Yo soy muy introvertida, pero sin embargo, cada vez que voy a una entrevista de trabajo, hago el esfuerzo de, si no con todos, con la persona con la que estoy haciendo la entrevista, de hablar con ellos, de asegurarse que ellos saben y es muy claro que yo estoy escuchando lo que me están diciendo. Y entonces, si ya eres muy extrovertido, una persona extrovertida, entonces tal vez esto es mucho más fácil para ti, pero para aquellos que como yo son más introvertidos, a veces esta parte se nos hace difícil de pensar, oh, ¿qué más puedo decir o qué más puedo hacer para que vean que estoy poniendo atención o que estoy interesado? Parte de eso es también... Bueno, ya como ya empecé a hablar de eso un poquito, de escuchar activamente para que ellos vean que estás aprendiendo, que estás poniendo atención. Cosas tan simples como, por ejemplo, cuando te dicen algo y tienes una pregunta que piensas, esto es tonto si pregunto ahorita, suena como algo que tenía que haber entendido. Esta es el mejor momento de que tú digas, perdón, quiero, I can't speak, I can't speak today. Durante tu entrevista, si tú piensas de una pregunta que piensas, esto es algo que quizás ya debería de saber o suena tonto y por eso no la quiero preguntar, esta es la mejor oportunidad que vas a tener para hacer esa pregunta, porque esta es la parte de que te han conocido que no sabes nada y no es porque tú no eres inteligente, es simplemente que nunca has estado expuesto a esta empresa, a esta compañía, a esta experiencia. Entonces, esta es la mejor oportunidad y a veces ayuda que cuando haces tus preguntas, les dices, repites parte de lo que ellos han dicho para una vez más asegurarte que ellos están entendiendo que tú estás escuchando, y así pueden seguir, se muestra la conversación y muchas veces cuando ven que de veras estás interesado en ellos, ellos me refiero a los managers, los gerentes o la persona que te está entrevistando. Ellos se dan cuenta de esas cosas y empiezan a abrirse también un poquito más y es más probable que te empiecen a contar más cosas sin que tú tengas que preguntar. Yo cuando estoy nerviosa o que no sé qué decir, si no es una situación obviamente complicada o difícil, mi go-to, algo que yo hago siempre es que empiezo a sonreír o me empiezo a reír un poquito, y es por los puros nervios, ¿no? Pero tengo que decir que muchas veces en los trabajos que he tenido, ya de tiempo después, alguien me ha llegado a decir, ¿sabes qué? Algo que desde un principio nos acordamos mucho de ti como candidata a esta posición, era que siempre tenías una sonrisa en tu cara. Y
O sea, yo me considero una persona feliz, pero no siempre me río o sonrío porque estoy feliz. Es más por los nervios o porque no sé qué decir o X. Pero eso me sirvió a mí. Varias veces me ha servido para que yo creo que la esencia de como que alguien que puedes approachar y que está dispuesta a aprender y demás, ¿no? Entonces diría que, de nuevo, no quiero que cambie, lo peor que pueden hacer es cambiarse a sí mismos para esta entrevista inicial, porque si les toca el trabajo van a estar ahí por, ojalá, mucho tiempo o bastante tiempo. Entonces, no quiero que pretendan ser alguien más, pero si pueden a traer a la superficie esos elementos de ustedes que si en un momento que ustedes están relajados o hablando con alguien que como un amigo, una hermana, un hermano, lo que sea, un familiar, que alguien está que se sienten a gusto ustedes, traten de tomar esa posición lo más que puedan para que en su entrevista la persona que los está entrevistando vea más como la esencia de quiénes son ustedes, y muchas veces eso es lo que están buscando más que cualquier otra persona que tenga años y años de experiencia, porque al final del día, si no te vas a llevar bien con el equipo con el que vas a estar o tienes una mentalidad muy muy diferente, esas son las cosas que ellos están buscando porque quieren mejorar su vida laboral y no empeorarla. Esas son cosas muy, muy importantes. Antes de pasar al siguiente tema, quisiera decir que ante todo, y esto debería, para mi opinión, se debería hacer mutuamente. Antes de cualquier cosa, ser respetuoso. Si tú das respeto, la gente te da respeto, y yendo a una entrevista, quizás no piensas mucho en eso, pero se sorprenderían la cantidad de gente que no es respetuosa y qué tanto queda eso marcado en la primera impresión de alguien, que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. La persona dice, ay, no sé por qué agarraron a alguien más y no a mí. Les puedo decir que muchas veces es por cosas tan simples como el respeto y poner atención. Así de sencillo. Así que recuerden que su primer día, en su primera oportunidad a tener un trabajo, más para aquellos que son chavos, va a ser sus primeros trabajos. Estas son cosas que quizás nadie les dijo, nadie nos prepara de esta forma necesariamente. Y ojalá estas cosas les ayuden para que ustedes ya empiecen a practicar. Es algo muy también que pueden hacer con algún amigo, alguien que tengan de confianza, practicar con ellos, las cosas que cómo me voy a introducir, tal vez 1 o 2 preguntas que tal vez me puedan hacer cuando voy a un trabajo, o algo de esa forma para que ustedes ya vayan un poquito más practicados, un poquito más relajados. Hay gente que les gusta irse head on, nomás se meten sin tener que practicar. Eso está también muy bien, con que tengan esas cosas en mente de que van a ser respetuosos, van a tener una sonrisa, van a estar dispuestos a aprender en ese momento. Con eso les va a ayudar muchísimo en su primera entrevista. Pero bueno, ese es en esencia el primer punto que quiero hacer. Punto número 2 que quiero hacer es sobre los documentos esenciales. Si ustedes han aplicado ya a otros trabajos, probablemente saben que hay muchas cosas que un empleador no va a pedir, o cosas que necesitas para aplicar a un trabajo. Va a ser como el currículum, que es el resume, que se tiene información sobre básicamente tu historial. Para aquellos que son estudiantes, pueden agregar cosas como los clubs o las posiciones en clubs que han tenido. Eso les ayuda. Parece que en el momento uno piensa, ay, esto no es importante, pero es importante. Número 2 son cosas como cartas de presentación, que también las conocemos como cover letters, que es básicamente mucha gente me la ha explicado como lo que llaman el elevator pitch, que si tú estás en un elevador con alguien, tienes solamente unos 2 minutos. ¿Qué es lo que tú dirías sobre ti y sobre tu
ética o tus las cosas que te hacen descartarte, sí, las cosas que, wait, that makes you stand out, que tú sientes que son tus cosas, sus puntos fuertes que podías usar en esta nueva posición para ser un buen trabajador. Obviamente también la solicitud de empleo es la aplicación, básicamente, the job application, lo que llenas que con tu información. Muchas veces esas las puedes agarrar en línea mucho antes de siquiera aplicar, y yo recomendaría que revises ese formulario, esa solicitud, porque lo último que quieres es no tener la información esencial. Entonces, si algún pedazo de información te falta, búscalo, ya ve preparado con esa información, ve llenando la solicitud de poco a poco hasta que la completes. Y esa es la mejor forma que yo he aprendido a manejar esto, para que ya tenga todas mis cositas en línea para cuando me anime a aplicar un trabajo y ojalá que me den una entrevista. Y una de las otras cosas que vas a necesitar son como documentos de identificación, porque si te dan la aplicación, el trabajo, vas a tener que proveer esos documentos. Algunas otras cosas que vas a necesitar o que posiblemente te pidan es tus referencias laborales. Esto es más como para la gente que ha tenido varias posiciones, y esto se aplica más como, por ejemplo, cuando estás aplicando un trabajo que es más especializado en algún tema o alguna industria, que ellos buscan más que una persona que quiera trabajar, buscan a alguien que quiera trabajar pero que también tenga experiencia. Esto es algo que van a tomar mucho en cuenta. Y también, obviamente, si tienen títulos, que ya sea el bachelor's o algo de universidad o lo que sea, o certificado de algún otro tipo. Estos son los tipos de cosas que probablemente, y más si es relevante a la posición que estás aplicando, vas a tener que tener contigo para poder presentarlas. No todos los empleadores van a pedir todas estas cosas, pero pues tu empleador puede pedir alguna combinación de todo esto. Pero bueno, en lo que quiero enfocarme en este punto es los documentos esenciales, las cosas que cuando vas a agarrar tu nuevo trabajo, vas a aplicar a un lugar, si no tienes estos documentos en orden, puede ser la razón por la que tú por la que no te dan ese trabajo, y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Tú quieres tener, porque imagínate, te preparaste para esta entrevista, estás listo para el trabajo, estás muy bien, y lo único que está en medio de ti aprendiendo este nuevo trabajo o siendo un empleado oficial es que tus documentos no están en orden. Eso es lo peor, porque si tus documentos no están en orden, el empleador te va a decir, no, es que no podemos verificar tu identidad esencialmente, y por esa razón no puedes empezar con nosotros. Por eso, sin duda, los documentos de identificación son los que yo consideraría los más importantes. Que esto, si estás en el punto de tu vida que estás bueno, como que quiero empezar a buscar trabajos, todavía no estoy decidido qué es lo que quiero, pero estoy pensando que voy a necesitar un trabajo, checa tus documentos hoy. Porque es fácil, ¿no? De ver tus documentos. Si, por ejemplo, un pasaporte, que es algo que se usa mucho, o tu tarjeta de identificación, tu ID, tu driver's license, tu licencia de conducir, si esos documentos están expirados o tienen información que está incorrecta, por ejemplo, un ejemplo fuera que te mudaste recientemente y tu dirección todavía no está actualizada, esas son las cosas que debes de buscar, de asegurarte que está todo en orden, para que en el momento que tú empieces a aplicar oficialmente ya estés listo. Porque vamos a ser sinceros, cuando tienes que hacer alguna modificación a un documento de este tipo o ordenar que te procesen uno nuevo, a veces dura semanas. Entonces, si no tomas este paso de antemano, aplicas tu trabajo, está todo muy bien,
y hasta en el mero momento que estás listo para firmar, decir sí, voy a empezar, te das cuenta que estas cosas están expiradas, va a decir no. Y tu empleador, depende de qué es la situación de ellos, igual y si te dan oportunidad, pero muchas veces te dicen, si no puedes proveer estos documentos en 24 horas o 48 horas, no te podemos agarrar ahorita, no te podemos dar el trabajo. Puedes aplicar de nuevo cuando esté todo listo, pero tienes que empezar todo el proceso de nuevo. Así que no queremos evitarles ese dolor de cabeza. Entonces, si pueden hacer esas cosas de antemano, eso sería mi recomendación esencial. El número 1, los documentos de identificación. Aparte de las cosas de los documentos de identificación, es buena idea también tener copias de otros documentos importantes personales. Por ejemplo, tu certificado de nacimiento, tu tarjeta de seguro social. El seguro social no se debe de compartir con nadie, pero tenerlo en un lugar seguro que si te llegaran a preguntar que tienes que dar una copia de estos documentos, puedes proveerla o simplemente asegurarte que tienes los documentos y ya si te los piden las copias, bueno, das ese paso en ese momento, pero por mínimo sabes en dónde están tus documentos y los puedes agarrar fácilmente. Normalmente, yo sé que estos son muchos documentos que hemos mencionado, pero normalmente la empresa te da de antemano la lista de cosas que ellos están esperando que tú les des. Y como cualquier cosa, ¿verdad? Saber es poder. Entonces, tomar ese paso extra a leer todo lo que te dan, toda la información que te están dando, porque te la están dando por alguna razón, ya sea hoy o mañana o la semana que viene, vas a necesitar saber esta información y por eso recomendamos que lean bien las instrucciones, la lista de cosas que la empresa va a aceptar y lo que no va a aceptar y las razones por qué no las aceptarían. Y también muy importante, por muchos trabajos tal vez una identificación será suficiente, un seguro social tal vez sería suficiente, pero hay algunos trabajos que también piden, o más bien, para que puedas empezar a trabajar con ellos, lo que tienes que pasar es una verificación de antecedentes, que lo conocemos como un background check. Esto no va a ser para todas las compañías, pero si estás aplicando a un trabajo que sí te va a pedir una verificación de antecedentes, es 100 veces más importante que todos sus documentos estén en orden porque ellos van a checar. Si no estoy equivocada, creo que se van atrás como unos 5 años. Tengo que checar ese dato. Don't quote me on that. No lo he verificado, pero a lo que me acuerdo son como unos 5 años. Okay. Antes de que empezar. Este punto no lo dejé al último porque es menos importante. Al contrario, lo dejé al último porque es quizás el más importante que yo considero que debemos recordar cuando estamos aplicando a un trabajo. Ok, ya dicho eso, punto número 3 es la importancia de no permitir que uno mismo seamos la razón de que no intentamos las cosas. Por ejemplo, muchas veces cuando empezamos a trabajar, estamos adolescentes, ¿no? Somos teenagers o estamos en nuestros 20s, que nos sentimos muy grandes, nos sentimos muy adultos, pero en realidad no sabemos muchas cosas. Y este es el momento que quizás tú no lo veas de esta forma, pero te aseguro que el mundo, todas las otras personas en el mundo lo ven de esta forma. Este es el momento que tú puedes hacer la más cantidad de errores y no te van a afectar tanto a como cuando los haces ya mucho más en el futuro. Y yo sé que en época de que tú sientes que puedes todo y que quieres hacer todo, no quieres equivocarte, pero esto lo he comprobado muchas veces, que si hay alguna época en tu vida en que vas a explorar fuera de lo que tú piensas que puedes hacer,
es en este tiempo, porque tienes menos de qué perder cuando tienes, muchas veces en esta época no tienes tu propia casa, no tienes tu propia renta, no tienes tus propios biles, familia que cuidar, etcétera. Quizás sí, quizás no, pero de igual forma tienes menos y entonces por lógica menos que perder. Estoy haciendo air quotes aquí. Entonces, esta es una época que si tú ves un posting, alguien que tiene un trabajo que, vamos a decir, nunca has trabajado en tu vida y de repente ves que hay trabajos para los restaurantes de comida rápida que tú sabes que es fácil, ellos necesitan gente, te van a agarrar probablemente inmediatamente, pero también ves un trabajo para algo como, por ejemplo, una recepcionista, algo en oficina, o en los lugares como ¿cómo se dice? Como bail bonds, cuando vas, que pagas una tarifa cuando te mandan a la cárcel. Lugares así que no piensas mucho en ellos, o no son lugares muy populares como de tener un trabajo, y puedes pensar, yo no estoy calificada para tener un trabajo ahí, no tengo mucho conocimiento de leyes, no tengo conocimiento de trabajar con computadoras mucho, etcétera. Esas cosas muchas veces uno piensa o percibe ciertas posiciones como muy, muy aquí altas, pero en realidad el trabajo no es difícil. Obviamente todo trabajo, los primeros días, las primeras semanas van a ser difíciles porque estás aprendiendo algo nuevo. Esos trabajos no son diferentes, es la misma situación. No quiero decir que trabajos como, por ejemplo, de comida rápida o de tiendas de compras de ropa o de perfume o lo que sea, no quiero decir que nada de eso no sean buenos trabajos. Son excelentes trabajos y de hecho creo que esos trabajos son los que te ayudan muchísimo más a manejar tu habilidad de hablar con la gente, de lidiar con situaciones difíciles. Son muy, muy buenas para eso. Pero mi punto es que no quiero, si yo pudiera cambiar algunas cosas, yo no quisiera que la gente se limite a pensar que porque es mi primer trabajo solamente puedo hacer esas cosas. Tú puedes regresar a ese trabajo en cualquier momento, como mencionaba, esos lugares necesitan gente constantemente, entonces no hay tanta dificultad a entrar a unos trabajos como esos, a como hay un poquito más de limitación a esos otros trabajos que, y como mencionaba, we don't gravitate to them naturally. No son cosas que decimos, oh, sí, yo puedo hacer ese trabajo, no hay problema. Y como les contaba, yo trabajé trabajos de consumidores, de customer service, así. Estuve en Office Depot, estuve en un Starbucks. Entonces, esos lugares, en un restaurante también, de mesera, esos trabajos me ayudaron muchísimo a aprender, a expandirme. Yo como una introvertida, esos me ayudaron a saber en qué momentos hablar un poquito más, expresarme un poquito más, de qué forma hacerlo, etcétera. Pero entonces llegó un momento en mi vida que vi nadie me estaba dando trabajos de las cosas que yo quería hacer. Este momento, para darles perspectiva, yo ya me había graduado, ya tenía mi diploma, pero tenía cero experiencia en la industria de la que me gradué. Entonces nadie me estaba dando trabajos. Yo estaba trabajando esos trabajos que les mencionaba y dije, pero ya tengo ya tengo mi diploma, ¿por qué todavía estoy trabajando part-time en estos trabajos? Y vi algunos trabajos y, por ejemplo, uno que vi era de ser básicamente recepcionista en una oficina de una compañía que está expandida en todos los Estados Unidos. Fue muy intimidante. En ese momento, yo cuando vi esa posición, dije, yo jamás aplicaría a un lugar así porque no creo tener la capacidad o más bien el background, la información que yo creía que necesitaba para agarrar ese trabajo. Dio la coincidencia de que este trabajo yo lo vi, más bien fue presentado a mí por alguien con la que yo estaba saliendo, un familiar de esa persona.
trabajaba ya en la compañía y ellos me conocían, entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Pero obviamente es tu decisión. Ve a la entrevista, a ver cómo te va, cómo te sientes y ya, de ahí vamos a ver qué pasó. Y de veras que quiero decir que si no hubiera sido por esa persona que me dio aliento de decir, no, está bien, aplica, no te sientas como que no puedes, probablemente no hubiera aplicado. Y es algo que fue lo que me fue como un aha moment, ¿no? Un momento de sorpresa de decir, wow, yo misma me puse en mi camino porque yo no creía poder hacer estas cosas. Y ya estando en el lugar, fueron cosas súper fáciles. Yo estuve, y en Office Depot también, me pusieron en el centro de hacer copias y todo eso. Yo dije, yo no sé manejar esas máquinas, pero te dan el entrenamiento. Y poquito a poquito las cosas que aprendí ahí, las cosas que me entrenaron en esa nueva compañía, agarré esa posición y de ahí puedes subir y subir y subir. Pero muchas veces no nos damos esa oportunidad. Nosotros mismos ponemos las limitaciones de cosas que creemos que no podemos, pero en realidad es tan solo eso, es tan simple como eso, que nosotros mismos somos los que nos ponemos en nuestro camino y debemos de cambiar eso. Eso es algo que yo les he dicho a mis hermanos, porque ha sido una de las lecciones que dije, wow, si no me hubiera pasado las cosas que me pasaron de la forma que me pasaron, no hubiera aprendido esto. Y entonces ahora yo compartiendo con ustedes esto, ojalá ya se les haga un poquito más fácil a echar ese salto a decir, ok, no creo que voy a agarrar este trabajo, pero de cualquier forma voy a aplicar a este trabajo. Y ojalá les salga algo positivo de eso también, porque uno nunca sabe, ¿no? Así que si, aunque piensen que no tienen oportunidad a agarrar el trabajo, apliquen. No se pierde nada con aplicar. Eso es el final de lo que yo quería decir hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Un resumen súper rápido es las cosas que platicamos son las cosas importantes sobre la primera impresión, las cosas que puedes hacer para mejorar tu primera impresión. Número 2, los documentos esenciales que tal vez te vayan a pedir, pero los que definitivamente tienes que checar, que son los de tu identidad. Y finalmente, pero no menos importante, que tú no te pongas en tu propio camino a excelencia, a seguir adelante. Muchas cosas van a tratar de detenerte. Tú no deberías ser una de ellas. Simple y sencillo así. Pero bueno, gracias una vez más a todos los que me han acompañado. Si todavía están escuchando, muchas gracias. Esperemos que este tema les haya ayudado a ustedes, o como decíamos antes al principio del episodio, si ustedes conocen a alguien que puede beneficiarse de esta información, compártanla con ellos. Estudiantes, papás, tíos, abuelos, amigos, cualquier persona que ustedes crean que puedan beneficiarse de esto, por favor, compártenlo. Esto lo he dicho en cada episodio y lo voy a seguir diciendo. No siempre son los temas más emocionantes, pero son muy importantes de saber para poder seguir adelante. Y de una forma menos difícil, ojalá. Changuitos. Pero bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Recuerden, somos hispanos with power. I'm all over the place today. Todos mis pensamientos están así. Incluso, y esta es la historia que les voy a contar. Nuevo o un potencial, el posible nuevo empleador. Corte.